La palabra de ustedes. ¿Qué sabemos del Espíritu Santo? Un abogado. Un abogado. La persona de la La tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿vale? ¿Qué más sabemos? No me llaman también protector. Protector. Muy bien. Al Espíritu Santo, he escuchado que también es la fuerza de Dios. La fuerza de Dios. Muy bien. Vale. ¿Qué más sabes? De la fuerza de Dios es el mensajero. Se presenta los profetas y los mensajeros. Realmente son los ángeles, pero también se presentan algunos profetas particulares. La paloma. La paloma. Ajá. Bastantes cosas. Sí. ¿Algo más? Sí, bastantes cosas. No, en la Biblia, ¿cómo conocemos al Espíritu Santo? El Espíritu de Dios. ¿Cuáles son las imágenes que conocemos? El viento, el soplo de el hálito de vida, el soplo de Jesús, El agua. el agua. ¿Qué parte del agua? El río que corre. El río que corre de parte del agua. Surtido de agua viva. ¿Qué más? Dice ¿Qué el Espíritu Santo, paráclito. El paráclito, el protector, el defensor. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos del Espíritu Santo? ¿Cómo lo conocemos en la Biblia? Bueno, en el desierto, se puede decir que bueno, la columna de fuego, la nube que ellos iban siguiendo, con Moisés y el pueblo de Israel. ¿Les suena unas llamitas? Llamas de fuego. ¿Qué más? La paloma es el ejemplo por definición, ejemplo más claro. La paloma es el bautizo de Jesús. Okay. Pero el Espíritu Santo, aparte de esas representaciones, ¿iba a decir? Aparte del Espíritu Santo, de esas representaciones que Él se muestra para que podamos llegar a Él, el Espíritu de Dios, es una persona. Nuestro Dios es magnífico, porque nuestro Dios es una persona divina, no es una persona humana, pero es una persona. Y como persona divina, es relacionable, porque yo me relaciono contigo, que eres una persona, que tienes características. No puedo relacionar con la silla. ¿Qué relación puedo tener con la silla que no tiene vida? Yo puedo tener una relación cercana. Esa relación es hablar, es escuchar, es amar, es sentir. Es una interacción directa y puede responderme esa relación. Así yo no puedo responder. Pero yo puedo relacionarme con Dios. Nuestro Dios es un Dios activo, un Dios presente. Y esa es la fuerza que tenían los profetas cuando le decían a las otras religiones, por ejemplo a Baal, Daniel le decía a Baal, mira, ustedes tienen un Dios de piedra y de madera. El mío es un Dios vivo. Interactúo con él. Tu Dios es un Dios de piedra. ¿Qué puede hacer de tu Dios? Tu Dios no puede hacer nada. Pero el mío está vivo. Me habla, me responde. Yo le digo. Y esa relación personal de una persona con otra, humana y divina, es nuestra gran bendición. Vamos a ver un poquitico más de características más personales del Espíritu Santo. Ok. El Espíritu Santo, como es una persona, tiene personalidad. Ok. Vamos a ver algunas citas bíblicas que hablan sobre eso. Juan 14, 16 a 17. Y yo le pediré, ¿quién está hablando aquí? Jesús. Jesús dice, Juan es uno de los 4 evangelios. Y yo le pediré al Padre, y él, su Padre, les dará otro consolador, protector, paráclito, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen. ¿Cómo que lo conocemos? ¿Sí? Porque vive con ustedes y estará en ustedes. La semana pasada estábamos hablando de los sacramentos. Él vive en ustedes, ustedes lo han recibido, está con ustedes siempre. Ahora, ¿yo voy a decir? Razón. Romanos 8, 27. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Es activo. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Ese Espíritu lo examina todo.
hasta las profundidades de Dios. En efecto, quien conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio espíritu que está en él, a sí mismo. Nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. El Espíritu Santo tiene emociones. Isaías, profeta Isaías, capítulo 63. Pero ellos se rebelaron y afligieron al Santo Espíritu. Por eso se convirtió en su enemigo y luchó él mismo contra ellos. Este es el pasaje en el cual habla el bíblico que define al demonio al diablo de los demonios. Romanos 15. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Efesios 4, versículo 30. Efesios 4, versículo 30. No agraven al Santo Espíritu de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Otra característica personal, muy cercana a nosotros para intelectuales. Tiene voluntad. Todo esto lo hace un mismo y un único Espíritu, que reparte a cada uno según Él lo determina. Decide a quién sí y a quién no. Perfecto. Habla. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese campo. Habla, interactúa, haz esto, ven, por aquí, por aquí. Apocalipsis 2:7. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Enseña. Pero el Consolador, Evangelio de Juan, capítulo 14. Pero el Consolador, el Santo Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, le enseñará todas las cosas y le hará recordar todo lo que le he dicho. Muchas veces eso está hablando de lo que va a pasar después que Jesucristo iba a resucitar y iba a ascender. ¿Cómo vamos a vivir todo eso? ¿Cómo nosotros vamos a enseñar? ¿Cómo yo voy a dar esta charla? ¿Cómo va a pasar millones de cosas cuando alguien le pregunte? Usted no le pregunta a la gente en la calle. Entonces, hay parte que es preparación, hay que estudiar. Y otra parte, el Espíritu hablará por boca de ustedes. Les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Reprueba, corrige. Y cuando Evangelio de Juan. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Elige. Hechos 13. Hechos los Apóstoles, capítulo 13. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Acuérdense que Saulo es el futuro Pablo. Hechos 16. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Es interesante como nosotros muchas veces hacemos las cosas, pero tenemos que contar con Dios, porque el Espíritu es una persona y tiene elección. Y dice, mira, por ahí no es el tiempo. Dios mío, no quiero que sea ahora. No es el tiempo, ahora no. Espera, propone y lucha. Pero hay un momento para cada cosa. Y se va a cerrar el camino hasta que llegue el momento de eso, el llamado Kairos. Hechos 20. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Santo Espíritu los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Y Él adquirió con su propia sangre. El momento de los obispos como el tercero, para cuidar a la iglesia. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño. Tenemos que cuidarnos unos a otros. Testifico. Juan 15. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Está hablando Jesús de que el Espíritu Santo va a hablar en nombre de Él. Es decir, hay una comunión, hay una enseñanza. Por eso es que los apóstoles no saben qué iban a decir. Pero cuando llega Pentecostés, las cosas le brotan y le salen. Y que pueden hasta presentarse en los juicios. Porque el Espíritu Santo habla a través de ellos. Muchas veces nosotros tenemos miedo sobre lo que vamos a decir. No tengas miedo de lo que va a decir el Espíritu Santo. Testificará sobre Jesús. El Espíritu Santo guía. Carta a los romanos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Carta a los Gálatas. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Escudriña. Primera carta a los Corintios. Ahora bien, Dios los ha revelado esto por medio de su Espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Intercede, Romanos 8. Así mismo nuestra debilidad del Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras.
El Espíritu Santo es declarado en el Antiguo Testamento. Entonces, estos son citas en las cuales está hablando de características que hace el Espíritu Santo que ya en el Antiguo Testamento que no se conocía. Porque nosotros llegamos a conocer el Espíritu Santo. Para los judíos estaba Dios, el Adonai, el Elohim, el principalmente grande Señor de los ejércitos. Pero Jesucristo es quien nos, con la cara de Dios, dice, muéstranos al Padre. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Muéstranos al Padre. Jesucristo le dice a los apóstoles, has pasado tanto tiempo conmigo y aún no me reconoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, Él es quien empieza a enseñarle sobre el Espíritu. Es con Jesús cuando está la separación de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, aquí estos son citas en el cual está hablando que Hechos 28 habla de Isaías, que Hebreos habla de Jeremías, que lo que está hablando es que ya en el Antiguo Testamento se está mencionando al Espíritu aún sin saber qué era Él. Entonces, características de Dios, omnipresencia, que está en todas partes. ¿A dónde Salmo 139, muy bonito. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás ahí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Ese Salmo 139 es muy bonito porque habla de una persona que está extremadamente triste y lo que hace es huir de Dios. Entonces, pasa. Oye, el Salmo 139, como les estaba diciendo, es un salmo que habla de la persona que está tratando de ver cómo es posible que su interacción con Dios, yo me voy a alejar de ti, no tiene nada que ver. Pero está diciendo, Señor, tú me conoces, tú me escudriñas. ¿Pasa? Señor, tú me conoces interiormente. Es más, si yo dijera, no quiero saber más de Dios, no quiero saber nada, me voy a alejar, ¿a dónde podría ir si tú estás en todos lados? ¿A dónde podría irme si aún en lo profundo del abismo, las personas que piensan que están lejos, que están en vicio, que están perdidas, que Dios no puede llegar a salvarlos porque están en lo último de los vicios? Salmo 139 te está diciendo, ya sea en los extremos del mar o en lo fondo del abismo, tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Dios aún puede dar la salvación a cualquier persona, no importa lo perdida o lejos que esté. Solamente tiene que querer, porque Dios puede hacerlo. Es omnisciente, todos lo saben. Esta cita, ahora bien, porque en la primera carta a los Corintios, ahora bien, Dios nos ha revelado de esto por medio del Espíritu. Estamos hablando sobre el Espíritu Santo, que acaban de ver ahora. Características del Espíritu Santo, como la tercera persona de la Sagrada Trinidad. No es solamente una imagen de alguien en el aire, un fuego, un viento, una paloma, sino es una persona divina, es una persona que es interactuable con ella. Tiene características de una persona para poder saber. Tiene conciencia, tiene voluntad. ¿Alguna cosa que más o menos desean acordar? Entonces, es eterno. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, carta a los Hebreos? Quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia a las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué sabemos del Espíritu Santo? Antes de seguir avanzando. Y así le refrescamos al resto de los muchachos que acaban de ir. ¿Qué sabemos del Espíritu Santo? Le enseña, Enseña. testifica, intercede. ¿Alguno más que se acuerde? Omnipotente, omnisciente. Omnisciente, que todos saben. Omnipotente, luego. El Espíritu Santo es la fuerza de Dios que mora en ti. Nosotros somos templo de Dios. Primera carta de Corintios, capítulo 6. Lo recibimos por los sacramentos. Nos fortalecemos por la gracia y que la gracia es el apoyo de Dios para tu felicidad en el mundo. No piensen en el Espíritu Santo lejano. Todos ustedes son bautizados. Algunos ya tienen hasta los sacramentos de iniciación completos, 4. No vean el Espíritu Santo lejano. Muchas veces se pregunta, ¿cómo es posible que yo pueda tener el auxilio de Dios? No, ya lo tienes. El auxilio de Dios no tiene que venir de afuera. Ya está en ti. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Todos los sueños que nosotros queremos son concebibles, son realizables. Siempre y cuando sean
la felicidad en el amor. Tu vida felicidad solitaria, eso no tiene nada que ver con Dios. Pero la felicidad en el amor e interacción son posibles, son realizables porque el Espíritu está en ti. ¿Cuántos son los caminos, las religiones en toda la historia que tienen a un Dios que está dentro de ti? Sin ser tú mismo, ¿no? Por eso es satanismo. Pero la idea es que está dentro de ti y planificándote en el amor. Nosotros tenemos la inmensa bendición de somos la única religión que tiene eso. Y religión viene de religar, que viene una palabra en latín que significa relacionarse. Entonces, la idea es esa, que tú puedes relacionarte directamente con un Dios que es una persona, que tiene deseo, que tiene voluntad, que intercede por ti, como diría la frase, creo que es de Corintios, que Él intercede por ti, por tu propia vida, para que todo salga bien, como si fuera su propia, con gemido, dice la frase. A Dios le importas. Dios, el Señor del universo, le importas. Y Él quiere que eso sea real. Él quiere que tu felicidad sea concreta. Entonces, es importante que nosotros, que ya hemos visto los otros temas, nos encerramos, cogemos nuestro propio camino, creemos que no es posible, queremos que Dios... A mí me hablaron tantas veces de Dios y al final no resuelvo nada. Todas esas historias son reales, concretables, porque Dios quiere que así sea. El único punto es por qué nosotros seguimos encerrándonos y negándonos a la felicidad. ¿Cómo es posible que Dios te haya creado en amor? Como diría la canción, todos nacimos ángeles. Sí, tú fuiste creado en amor para ser feliz, te perdiste, Jesucristo viene, te muestra un nuevo camino, paga todas tus deudas y aparte te muestra un estilo de vida. Y aparte de eso te envía el Espíritu Santo para que desde adentro, aparte de la conciencia de que yo quiero seguir a Dios, también desde adentro, como diría Jeremías, ese fuego por dentro que me quema. ¿Qué haría de mí si yo no hablara más de ti? No puedo, tú que me quemas por dentro, como diría el profeta Jeremías. Entonces todo tu ser está involucrado en eso. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo en nuestro corazón y nos capacita para proclamarlo como Señor en toda nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser esa proclamación de Jesús. No se puede ser cristiano a medias, no se puede ser cristiano a tiempo. Es nuestra vida, porque si no, entonces por un lado vas a ser por un lado y por otro lado vas a ser el camino de Dios. Entonces hay algo que no va a cuajar. Lo único que nos separa de nuestra felicidad y nuestra realización personal son nuestros propios caminos lejos de Dios. Dejen de pensar alguna vez de que los caminos de Dios son imposibles, son demasiado difíciles, Dios no sabe lo que yo quiero, eso es lejano. No, todo lo contrario. Dios quiere que seas feliz. Y todo lo que tú puedas desear, ya Dios lo puso en tu corazón. Deja de autodestruirte y deja de desear ser triste. Dios quiere que seas feliz. El centro de la comunidad de creyentes que enriquece a todos con una variedad de dones, frutos y carisma para proclamar el Evangelio con poder. El centro de la iglesia es el Espíritu Santo. Es el Espíritu que fluye y que está en la iglesia. Por eso la iglesia es santa a pesar de todos nuestros pecados. Ahora, el punto es, ¿qué cosa es proclamar el Evangelio con poder? Mucha gente cree que proclamar el Evangelio con poder implica hacer grandes milagros. Ese no es nuestro Dios. Los milagros son consecuencia de la fe, no son causa. Si tu fe se basa en cosas de un milagro, yo creo fulanito porque fulanito sí es tremendo pastor. Él hizo caminar a fulanito. Esa no es nuestra fe. Bueno, es bueno que se vaya, porque esa no es el Cristo de nosotros. El Dios nuestro no es un mago, ni es Dios de circo. El Dios de nosotros es un Dios que el poder es tu vida. Es mucho, mucho más importante para Dios que alguien decida, yo voy a dejar la droga, o que yo ahora voy a superarme para comenzar a estudiar, o voy a ser un mejor padre. Es mucho más importante para Dios a que alguien simplemente tenga un mago ya fuego en el aire. Eso es magia. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que le importa a la persona. Y esa persona que se salva porque la ama es nuestro Dios. Entonces, el poder es tu vida. Es el testimonio que tú das de que tú puedes decirle a cualquiera de tus amigos que tú me vas a decir si ya soy feliz. O por lo menos ya lo sé de alguien que quiere ayudarme a ser feliz. Nuestro Dios es un compañero de camino. Es uno que va contigo. Por eso la mejor descripción es la relación personal que tenemos con Dios. Ya hemos caminado por eso, por este camino ya. Si no rezamos, si no tenemos esa relación con Dios, yo puedo hablarle de las conferencias de teología más impresionantes que de nada sirven. Si todo no se basa como fundamento en una oración,
De nada sirve lo que estoy diciendo. Tenemos que tener una relación personal con Él. Hay que hablar con Dios. Hay que decirle, Dios mío, esto es para mi bien. Dios mío, esto es lo que tú quieres. O de alguna manera, mira, no sé lo que tú quieres. Yo voy para adelante. Dame un signo, dame alguna idea, ayúdame. Hay cosas que Dios te va a hablar. Y cosas que te va a caminar contigo y se te van a abrir las puertas. O se te van a cerrar como el caso de Bernabé y Pablo. Porque no es el camino, no es por ahí vas a ser triste. Por ahí vas a ser feliz. Dale, Dios te va a ayudar. Las cosas se te abren de una maravilla, con las puertas que tú dices, mucho, ¿cómo es posible que sea tan fácil? Dios está contigo, es un compañero de camino, si quieres relacionarte con Él. Pero tú no puedes ser amigo de alguien que nunca le hablas. Si no le dedicas el tiempo a hablar con Dios, ¿cómo vas a conocer a Dios? Dios siempre te va a conocer. Primero porque te creó y segundo porque es tu amigo que nunca te abandona. Se mantiene en ustedes, diría Juan 14, como en la cita anterior. Pero tú tienes que hablar con Dios. Si no, todo esto será una clase más. Hay que hablar con Él. Y te aseguro, si tú hablas con Dios, Dios va a hablar contigo. Hay que saber cómo escucharlo. Pero Dios sabe hablar y te habla. Porque es un Dios personal. Ok, vamos a despertarnos muy bien. Ok. Iba a ser como un poco más. Por un lado, tenemos 4 citas. Y por otro lado, 4 sucesos. Ajá. La idea es unir uno con otro. Según convenga. Y cuando lo unan, me dicen qué pasó. Les escribo un poquitico para que los demás lo sepan. ¿Ok? Ahora. Individualmente, Pero Vamos a hacer. vamos, ¿Lo ¿no? quieren que dividirse a la mitad? ¿Ah? ¿Quieren hacerlo a la mitad? Ajá. Ok. María.